hermanos, en esta hora vamos a meditar en la palabra de Dios. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, versículo 22. Vamos a leer unidos este versículo de la palabra del Señor. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos concedes de predicar tu palabra. Señor, te ruego por estos jóvenes que se han congregado en tu casa para escuchar tu palabra. Te ruego que este mensaje sea de grande bendición, que sea de edificación para las vidas de los jóvenes. Toca sus corazones, Señor, háblales en esta hora. Tú amas a la juventud. Tú quieres, Señor, usar a los jóvenes, Dios mío. Que tu Santo Espíritu sea el que hable esta palabra con poder, Señor. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Usa mi vida, Señor, y toca los corazones. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Quiero hablarles acerca del siguiente tema: el joven conforme al corazón de Dios. ¿De qué vamos a hablar, jóvenes? El joven conforme al corazón de Dios. Así es, el joven conforme al corazón de Dios. El versículo que acabamos de leer nos habla acerca del rey David. Y dice así la Biblia: quitado le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El versículo que acabamos de leer nos habla que David fue un joven conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué es ser un joven conforme al corazón de Dios? Para poder entender este versículo, quiero leerles lo que dicen otras versiones de la Biblia del mismo pasaje. Dice así la Biblia: Dios habla hoy. Más tarde, Dios quitó de su puesto a Saúl y le dio por rey a David, de quien dijo: he encontrado que David, hijo de Isaí, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Eso es lo que nos dice la versión Dios habla hoy. Hay otra versión, la traducción de la lengua actual dice así: luego Dios lo quitó del trono y puso como nuevo rey a David. Acerca de David, Dios dijo: yo quiero mucho a David, el hijo de Isaí, pues siempre me obedece en todo. Entonces, ¿qué es ser un joven conforme al corazón de Dios? ¿Qué es ser conforme al corazón de Dios? Ser conforme al corazón de Dios es alguien del agrado de Dios. Es alguien que agrada a Dios. Es que está dispuesto a obedecer en todo, que cumple la voluntad y los propósitos de Dios. Entonces, ser conforme al corazón de Dios es agradar a Dios, es hacer su voluntad, es cumplir sus propósitos, es serle agradable a nuestro Dios. Entonces el tema es el joven conforme al corazón de Dios. Precisamente esa fue la razón por la cual el rey Saúl fue desechado para siempre, porque él no obedecía a Dios. Aunque Dios escogió a Saúl, nunca obedeció a Dios. Siempre Saúl hacía lo que él creía que estaba bien, hacía conforme a su propio corazón,
y él nunca procuraba obedecer la voluntad de Dios. Si ustedes leen, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13 al 14, ahí nos habla cómo Saúl siempre hacía conforme a sus propios propósitos. Primero de Samuel 13, del 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Es decir, que Dios, una de las características o la característica principal que busca en un joven es la obediencia de todo corazón. Saúl fue desechado por no obedecer a Dios. Él perdió el reino, perdió la salvación, lo perdió todo, porque siempre quiso hacer lo que le dictaba su propio corazón y nunca obedeció a la voz de Dios. Mientras que David, por el contrario, fue un joven que siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, consideremos tres cosas por las que David era un joven conforme al corazón de Dios. Vamos a ver tres cosas por las que David era un joven conforme al corazón de Dios. En primer lugar, David obedeció al llamado de Dios. ¿Qué hizo David, jóvenes? Obedeció al llamado de Dios. Obedeció al llamado de Dios. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha llamado a la salvación? Y por su gracia hemos sido perdonados porque un día Dios nos llamó. Después de llamarnos a la salvación y darnos el perdón de nuestros pecados, ahora también Dios nos llama a su servicio, para que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios. Dios, al ver el corazón de David, lo escogió para ser el rey de Israel, ser el líder de esta gran nación, para que él pudiera gobernar a Israel. Pero a nosotros, Dios nos ha escogido también para llevar a cabo un propósito. Cada uno de ustedes como jóvenes tienen un llamado de parte de Dios. Algunos de ustedes serán llamados al ministerio, otros serán directores de alabanza, otros serán músicos, otros serán evangelistas, otros predicarán la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, y en un cuerpo dice que hay muchos miembros. Así que cada uno de ustedes va a recibir, o algunos de ustedes han recibido ya un llamado de parte de Dios en algo específico que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes como jóvenes, porque Dios quiere que ustedes sean jóvenes conforme a su corazón. Dios, cuando te llama, Dios no te va a llamar según las apariencias. No es por lo que tú aparentes, ser. No es por tu físico, no es por tus dones naturales por los cuales Dios te llama. No, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2 dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo.
Aquí nos está hablando de Saúl antes de pasar a David. Nos está hablando de Saúl. Dice que él en apariencia llenaba la figura de un gran rey. Dice que era uno de los más altos, con hombros más arriba que los demás, es decir, que era el más alto. Tenía una apariencia hermosa y aquel joven se veía en verdad como un rey. Sin embargo, hermanos, Saúl desobedeció a Dios, porque Dios no se deja llevar por las apariencias. Dios mira lo que hay en lo profundo del corazón. A pesar que Saúl era alto, era fuerte, era bien parecido, sin embargo podemos ver a lo largo de la historia de la Biblia que Saúl, cuando el gigante vino contra él tuvo miedo de enfrentar al gigante. Cuando Dios lo probó, él fue impaciente y desobedeció a Dios. Fue un hombre celoso, fue un hombre miedoso, fue un hombre impulsivo, fue un hombre enojón, fue un hombre que no obedeció a Dios. Y lo mismo, hermanos, cuando Samuel fue para buscar al rey de Israel, que era David. Bueno, él no sabía que era David, pero Dios le dice: ve a la familia de Isaí, yo me he escogido un rey de los hijos de Isaí. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que él vio a Eliab, también un hombre fuerte. Dice: este es el que va a ser rey de Israel. Y Dios le dice: no mires a su apariencia, porque eso yo lo desecho. Pues el hombre mira lo que hay fuera, pero Dios mira el corazón. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7 dice: aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Dios no se deja llevar por las apariencias, porque estés muy guapo o porque tú, joven, estés muy bonita. No, eso para Dios, para Él no es lo más importante. Para Dios lo más importante es tu corazón, cómo estés dispuesto a rendirle tu vida a Dios, cómo estés dispuesto a obedecerle. Ahora bien, Dios te llama aunque otros te menosprecien. Aunque las personas te menosprecien, si Dios tiene un llamado para ti, Dios te va a llamar. La Biblia nos habla que David fue menospreciado por su padre, fue menospreciado por sus hermanos, fue menospreciado por el rey Saúl, fue menospreciado por el gigante Goliat. Todos menospreciaban a David. Pero, amados hermanos, ese fue el que Dios escogió. Posiblemente en algún momento ha sufrido algún menosprecio. Ahora está de moda en las escuelas el famoso bullying. Hay niños que son menospreciados, que hasta los golpean porque los ven débiles, porque no se defienden y se aprovechan de ellos. Pero Dios puede llamar a ese niño, puede llamar a ese joven, que los demás lo menosprecian, que se burlan de él por su apariencia física. Dios puede levantar a un joven, a una señorita que sufre menosprecio de los demás. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 10 y 11. Primero de Samuel 16, 10 y 11 dice: e hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno el menor, quien apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Qué pasó aquí? Dice que Isaí
Se llevó a sus 7 hijos, pero dejó a uno. Dice, tú quédate a cuidar las ovejas. Lo estaba menospreciando. A lo mejor quizá platicaban Isaí con su esposa. A lo mejor van a elegir a Eliab o a Sama o a otro. Pero nunca pensaron que el menor de aquellos hermanos iba a ser el rey más grande de Israel. Dios ya lo tenía preparado, Dios ya lo había escogido para que fuera rey. También Dios es el que te llama. Si tú sientes un llamado de parte de Dios, porque el llamado es algo que se siente en el corazón. No todos vamos a tener el privilegio de ser llamados como fue llamado el apóstol Pablo. Cuando él era Saulo, lo llamó mediante una visión. O los profetas del Antiguo Testamento fueron llamados de una manera muy especial. Dios mismo se manifestaba por medio de una visión. Posiblemente tú no tengas ese privilegio de tener una revelación. Posiblemente no se te aparezca un ángel y te diga, Dios me ha mandado para decirte que te vayas a predicar o que te vayas a ministrar alabanza. Posiblemente de esa manera Dios no te va a llamar. Pero si tú sientes un deseo en tu corazón de hacer algo para Dios, de predicar, de evangelizar, de ministrar la alabanza, eso es algo que vas a sentir en tu corazón. Y ese es el llamado de Dios cuando se pone en tu corazón un deseo intenso, un fervor tan grande de servir a Dios. Hay veces que cuando nosotros sentimos el llamado, sentimos que debemos hacer algo, pero no sabemos qué hacer, y hay un deseo muy intenso de hacer algo para la gloria de Dios. Ese es el llamado de Dios, y debes obedecer al llamado de Dios. No es el pastor el que te llama, no es un hombre el que te llama, es Dios el que te llama. Y si sientes que es Dios el que te llama, debes obedecer el llamado de Dios. En cierta ocasión dice que estaba en un culto un joven llamado William Carey, y cuando él estaba en el culto se levantó en la escuela dominical y dijo al pastor: pastor, ¿por qué no oramos para que alguien vaya a predicar a China? Él era de Inglaterra. Y entonces el pastor le dijo: joven, por favor, siéntese. Si Dios va a enviar a alguien a predicar a China, aunque usted y yo no vayamos, Dios va a levantar a alguien. Y hermanos, lo sentaron. Pero aquel joven siguió sintiendo el llamado de ir a predicar a China. Y finalmente, hermanos, William Carey se fue de misionero a China y ahí se puso a predicar la palabra de Dios en ese lugar. Porque sentía el llamado de Dios, porque sentía algo en su interior de ir a predicar el evangelio a esas tierras desconocidas donde había otra cultura y otros idiomas, y a él no le importó dejar todo por ir a predicar el evangelio de Jesucristo. Así que ese llamado lo puedes sentir tú en tu corazón. Cuando sabes que Dios te llama, debes obedecer. Vamos a ver lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, está hablando de David, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dice que inmediatamente cuando él fue ungido, el espíritu de Jehová vino sobre él. Si Dios te va a llamar, Dios te va a preparar y Dios te va a capacitar para que tú seas un instrumento en las manos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Se dice que a principios del siglo pasado, el escultor Hudson Borlum echó un vistazo a las montañas negras de Dakota del sur. Él tuvo una visión futurista que nadie más había tenido. Él vio en aquellas rocas, vio las imágenes
de 4 presidentes estadounidenses. Había solamente piedras, pero el artista estaba viendo los rostros de estos 4 presidentes. Así le pasó a David. Todos veían solamente que David era un pastor de ovejas, que cuidaba ovejas solamente, pero Dios estaba viendo un gran rey en Israel. Y posiblemente, joven, los demás vean en ti solamente un joven común y corriente, un joven cualquiera, pero Dios está viendo en ti a un predicador, a un evangelista, a una mujer de Dios que va a hacer grandes cosas. Dios sabe, conoce el potencial que Él ha puesto en tu vida y Él te va a usar, aunque los demás vean que tú no eres nada. Dios está viendo en ti una persona muy especial y Él tiene planes muy maravillosos para cada uno de ustedes como jóvenes. Bendito sea el Señor. Así hace Dios. Esto es lo primero entonces que Dios, hermanos, vio, que David obedeció al llamado de Dios. En segundo lugar, podemos decir que David fue un joven conforme al corazón de Dios, porque David siempre dependió de Dios. ¿David qué, jóvenes? Siempre dependió de Dios. Siempre dependió de Dios. David tuvo que enfrentar batallas antes de ser el rey de Israel. Su llamado tenía que ser puesto a prueba, su fe. Si él verdaderamente había sido llamado por Dios, Dios tendría que ayudarlo y Dios tenía que respaldarlo y Dios tendría que sacarlo adelante. Y él tuvo que luchar contra el gigante. Hace algunos días, una joven me decía: hermano, quiero que me ayude a orar, porque yo estaba estudiando ya la universidad para graduarme, pero resulta que mi madre enfermó de cáncer y la verdad es que está resultando muy costosa esta enfermedad para nosotros y ya no podemos pagar mis estudios. Ya mi madre ya no puede pagar mis estudios porque tiene que estar comprando medicamentos y gastando en doctores. Ya no puedo estudiar. Y entonces, pues yo la empecé a animar, le dije: pues no te desanimes. Ella estaba muy triste porque su carrera no la había terminado. Le dije: no te desanimes, vamos a orar por ti, el Señor te va a ayudar, Dios va a proveer. Y ella, hermanos, se salió de estudiar y comenzó a trabajar. Pero después de trabajar algún tiempo, volvió otra vez a entrar, le dieron la oportunidad otra vez en la universidad. Y hermanos, ella trabajaba y estudiaba, y hace algunos días ella finalmente se graduó. ¿Por qué? Porque ella luchó, porque ella no se desanimó. ¿Cuántas veces como jóvenes se desaniman, se desalientan, no continúan? Y es necesario que nosotros nos esforcemos. El joven conforme al corazón de Dios es un joven que verdaderamente va a enfrentar luchas, va a enfrentar batallas, pero como David dice que él siempre confió en Dios. Siempre dependió de Dios. No dependas de cuánto tienes o de lo que tú eres. Depende siempre de Dios y Él siempre te va a dar la victoria en todas las pruebas y las luchas que tú tengas como joven. La palabra del Señor dice que David, al paso de los días, aunque ya había sido ungido por Samuel, todavía no era coronado como rey, solamente había sido ungido, pero él seguía sufriendo menosprecios de los demás. Vamos a ver en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 28. Aleluya, dice así la palabra de Dios. Dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Qué hizo su hermano? Cuando David dice
dice que llegó, dice que Goliat estaba retando a los escuadrones de Israel. Y David pregunta, ¿por qué este hombre está desafiando a los escuadrones de Israel? ¿Qué se hará al que pelee con este hombre? Y entonces algunos le decían, bueno, el rey ha dicho que le va a dar a su hija y que le va a dar muchos dones, muchos favores. Y dice la palabra del Señor que David dijo, pues yo voy a ir. Cuando su hermano oyó lo que decía David, su hermano Eliab le dijo, ¿sabes qué? Vete a tu casa, regrésate a cuidar las ovejas. Nada más tú viniste a ver la batalla, pero tú no vas a pelear con él. Lo estaban menospreciando, lo estaban teniendo en poco. David fue menospreciado también por el rey Saúl por ser muchacho. ¿Cuántas veces vas a llegar a un trabajo, a una empresa, o a veces hasta la misma iglesia, y por ser joven, muchos te van a querer menospreciar? Pero aunque te menosprecien, aunque te tengan en poco, que eso no te desanime, que eso no te desaliente, porque si Dios está contigo, ¿quién va a poder contra ti? Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 17 versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Como le dijo Saúl, tú eres muchacho y no vas a poder. ¿Cuántas veces hemos oído esta palabra? Tú no vas a poder, tú no puedes, tú no sirves para esto, tú no naciste para aquello. Es verdad, quizá no, pero si Dios nos ayuda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo dice 1 Timoteo 4:12, que nadie tenga en poco tu juventud. Se dice que cuando Carlos Spurgeon apenas comenzaba a predicar en la escuela dominical, en su iglesia, era un miembro. Y dice la historia que mandaron a Spurgeon a predicar a una iglesia. Él tenía 16 años. Y cuando él llega a la iglesia, le dan el lugar y una anciana, primero Spurgeon llega y iba a predicar, y una anciana se levanta y le dice, oiga joven, ¿cuántos años tiene usted antes que nos predique? Y entonces Spurgeon le contesta, menos de 60. Y la ancianita le dice, querrás decir menos de 16. Y entonces Spurgeon le contesta, bueno, dice, no importa los años que tenga, lo importante es la palabra de Dios. Voy a predicar la palabra de Dios. Y aquel joven de 16 años que lo menospreciaron, cuando lo vieron ponerse detrás del púlpito, ese joven, hermanos, llegó a ser una bendición en esa iglesia. Y llegó a ser, hermanos, el predicador más famoso de los últimos tiempos. Se le llama el príncipe de los predicadores. Y usted puede oír y ver libros de Spurgeon por todos lados. ¿Por qué? Porque era un instrumento de Dios. Pero al principio a él lo menospreciaron por ser un muchacho. Decían que no iba a llegar muy lejos. Y sin embargo, hermanos, Dios hasta dónde lo llevó. Posiblemente porque te vean joven, te van a menospreciar. Pero tómate de la mano de Dios y Dios te va a usar y te va a bendecir en grande manera, como usó también a David. David siempre testificó su plena dependencia de Dios al enfrentarse contra el gigante. Vamos a ver, hermanos, cómo habla David en 1 Samuel 17:37. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Cuando Saúl, hermanos, ve a David, le dice, tú no vas a poder, muchacho. Y dice, mira, tú estás muchacho, tú estás muy joven, y Goliat ha sido un hombre de guerra.
Él es más grande que tú, tiene más armas que tú, tiene más experiencias que tú no vas a poder contra él. Pero David le dice, mira, cuando yo cuidaba mis ovejas y venía un oso y arrebataba un cordero, yo iba a rescatar a ese cordero. Cuando el león venía y se llevaba un corderito, yo luchaba contra el león, y si el león se levantaba en contra mía, o el oso, dice, yo lo tomaba de la quijada y lo mataba y lo vencía. Y así como Dios me ha librado del oso y del león, también me va a librar de este hombre, y Dios me va a dar la victoria. Él ponía su confianza plena en Dios. David siempre prefirió depender de Dios antes que de las armas materiales. Prefirió depender del Espíritu Santo antes que en su carne. Veamos lo que dice 1 Samuel 17:39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó altar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Él no usó la armadura de Saúl. Él prefirió confiar en Dios, aunque su enemigo también le tuvo en poco y le dijo que no podía vencerlo. David, hermano, sin embargo, luchó. Vamos a leer 1 Samuel 17, del 41 al 50. Dice así: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Cuando Goliat lo vio, lo tuvo en poco. David, un hombre joven, pequeño de estatura, a comparación de Goliat, que medía más de 3 metros de altura. Imagínese usted un hombre de más de 3 metros de altura, y robusto y fuerte y bien armado, con espada, con lanza, con jabalina. Y David, hermanos, solamente con su honda y con piedras que había ido a traer al río. Pero él, hermanos, iba revestido con el poder del Espíritu Santo. Dijo a un profeta que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Jehová. No va a ser con tus propias fuerzas, va a ser con el poder de Dios que está en tu vida obrando cada día. Y ese gigante son tus temores. Ese gigante son las pruebas, son las luchas, son las tentaciones. Ese gigante es Satanás, el enemigo. Y el enemigo quizás te dirá: tú no vas a poder ser un buen cristiano, tú no vas a poder servir a Dios, tú no sirves para nada. Quizás eso te dirá Satanás. Pero tienes que vencer al gigante, tienes que vencer tus temores, tienes que vencer tus miedos.
Tienes que vencer al gigante, tienes que vencer la tentación, tienes que vencer la prueba, tienes que vencer el problema, la lucha, con la ayuda del Señor. ¿Creen que se puede hacer, jóvenes? Con la ayuda de Dios todo es posible. Entonces, por eso vemos que David era un joven conforme al corazón de Dios, porque como ya vimos, en primer lugar, él obedeció al llamado de Dios. Y segundo, siempre dependió de Dios. Obedece a Dios cuando Él te llama. Y segundo, siempre depende de Dios. No dependas de los demás. Siempre acuérdate de confiar en Dios. Pon toda tu fe y tu confianza en el Señor. Y número 3, David fue joven conforme al corazón de Dios, porque aunque él cometió errores, él se corrigió. No crean que David, por ser conforme al corazón de Dios, no tuvo errores. David también tuvo errores, y es lo que vamos a ver en tercer lugar. Tanto David como Saúl cometieron errores. La diferencia es que Saúl nunca se corrigió, nunca se arrepintió, mientras que David siempre buscó tener la comunión con Dios. Veamos ahora los errores de David. El primer pecado que cometió David fue el pecado del adulterio. Vamos a ver lo que dice el segundo de Samuel ahora. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 5, dice: Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. La Biblia dice que era el tiempo en que los reyes tenían que salir a la guerra, pero David prefirió quedarse en casa. Cayó en la ociosidad. Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Él tenía que ir a la guerra, pero él se quedó en casa. Y a veces, ¿verdad?, cuando los jóvenes están de ociosos, se meten en lugares donde no deben estar. Pisan territorios que no deben de pisar. Miran cosas que no deben de ver, porque están en la ociosidad. Cuando como jóvenes están ocupados en las cosas de Dios, no tienen tiempo para estar pensando en cosas que son vanas, porque su mente está ocupada en la obra de Dios, en el servicio a Dios. Pero David, que había sido un hombre de Dios, se descuidó. Y primero dice que vio a una mujer que se estaba bañando. La tentación, una de las formas que entra es por medio de los ojos, por medio de la vista. Por eso dice la Biblia: si tu ojo es luz, todo tu cuerpo va a ser luz. Pero si tu ojo es tinieblas, ¿qué no serán las mismas tinieblas? Todo tu cuerpo va a ser tinieblas. Así que la lámpara del cuerpo dice que es el ojo. Por eso debemos tener cuidado lo que vemos. Si por ejemplo un joven comienza a ver a través del internet pornografía, eso le va a llevar a cometer otro pecado. Aparte de que su mente se está contaminando y su mente se esclaviza con la pornografía, porque la pornografía esclaviza la mente del joven o de cualquier persona, al rato eso le va a llevar a cometer el pecado de la fornicación, como le pasó a David. David vio a la mujer, la codició, luego la deseó, la anheló y dice que durmió con ella. Y luego, cuando él cometió el adulterio lo llevó a cometer el pecado de homicidio, porque un pecado te va a llevar a otro pecado.
algo que es insignificante, te va a llevar a hacer cosas cada día peores y cada día más peores. Por eso ten cuidado, por eso Dios nos alerta y nos dice: no deis lugar al diablo. Dice la palabra del Señor en el versículo 27 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel, segundo de Samuel 11, 27. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dice que esto desagradó a Dios. Y saben una cosa, jóvenes, que Dios no solapa el pecado de nadie. Ni aún solapó el pecado de David, que había sido un joven conforme al corazón de Dios. Dios tuvo que castigar el pecado de David porque Dios no tapa a nadie. Por eso aquí quedó en la Biblia, para que nos demos cuenta, jóvenes, que Dios no tapó el pecado de nadie, al contrario, lo sacó a la luz. Cuando David cometió el pecado de adulterio después del homicidio, él se quedó callado, como que nadie se dio cuenta, pero Dios había visto su pecado. Y Dios envía a un profeta, al profeta Natán, y Natán con sabiduría viene y le dice a David: David, había un hombre que tenía muchas ovejas y mucho ganado, pero había también otro hombre que tenía una sola corderita, una ovejita, y amaba tanto a esa corderita que la abrazaba y dormía con ella y la quería mucho. Pero un día, con el otro hombre que tenía mucho ganado, llegó un caminante, un visitante, y le dio de comer, pero en lugar de matar una de sus ovejas, fue y le quitó la única corderita que tenía aquel hombre. Y cuando oyó esto, el rey David dice que él se enfureció y se enojó y aplicó la ley, porque la ley decía que si alguien hurtaba debía restituir 4 veces más. Y entonces David le dice: ese hombre es digno de muerte, debe de morir y debe de pagar 4 tantos lo que hizo. Y entonces, hermanos, David escuchó la sentencia, él mismo se echó la sentencia, ¿verdad? Y dice que entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, porque Dios te dio muchas mujeres y te dio el reino, y tú fuiste y le quitaste la única mujer que tenía Urías Eteo, la cual él amaba. Tú fuiste y se la quitaste y a él le diste muerte. Y entonces, hermanos, David reconoció que había pecado. Fue entonces cuando Dios lo redarguyó y dijo: ciertamente he pecado contra Jehová. Y podemos ver, hermanos, cómo David reconoció su pecado y cómo él verdaderamente se arrepintió. El Salmo 51 registra la oración que hizo David cuando él reconoció su pecado. Salmo 51, versículos 10 y 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David decía en el mismo Salmo 51: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso era un joven conforme al corazón de Dios. Porque es cierto, como todo ser humano cometió errores, pero reconoció sus errores y estuvo dispuesto a pedirle perdón a Dios y a cambiar esa manera de la cual él se había extraviado. Estuvo dispuesto a enmendar el camino, a corregirse. Y eso es la diferencia. Todos como seres humanos cometemos errores, pero la diferencia es que unos siguen viviendo en esos errores, siguen viviendo en el pecado, siguen viviendo en la maldad y no se apartan de eso. Mientras que otros, es verdad, en algún momento cometemos errores, pero procuramos corregirnos con la ayuda de Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 32, versículos 1 y 2, vemos cómo David, cuando él se arrepintió, él experimentó el perdón de parte de Dios. Salmo 32, versículos 1 y 2 dice:
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David fue perdonado por Dios, por eso David escribe: bienaventurado aquel que no es inculpado de iniquidad, aquel que ha sido cubierto su pecado. ¿Sabes, joven? Si tú en algún momento has cometido un error, Dios está dispuesto a perdonarte si tú le confiesas tu falta y tu pecado. Pero debes confesar tu pecado, debes arrepentirte y apartarte del pecado, y Dios está dispuesto. Por eso el salmista decía en el Salmo 25:7: de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Así les decía Dios: de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Si has fallado a Dios, Él está dispuesto a perdonarte, siempre y cuando tú estés dispuesto a cambiar y a reconocer y apartarte del pecado. Dios está dispuesto también a perdonarte y ayudarte. Así que por esta razón, hermanos, David era un joven conforme al corazón de Dios. También tuvo sus errores, también le falló a Dios, pero él buscó la comunión con Dios, estuvo dispuesto a reconocer sus errores y a cambiar. Por estas tres razones: primero, porque obedeció al llamado de Dios; segundo, porque siempre tuvo su confianza y su dependencia en Dios; y tercero, porque aunque cometió errores, él estuvo dispuesto a corregirse. Esto es un joven conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta tarde quisiéramos ser jóvenes conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos queremos ser jóvenes conforme al corazón de Dios, hermanos? Pero ¿saben una cosa? Solos no vamos a poder. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos quieren pasar y decirle: Señor, moldéame, cámbiame, Señor, transfórmame? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Y si quieres pasar y decirle: Señor, cámbiame, hazme un joven así como tú quieres, un joven conforme a tu corazón, así como tú quieres que yo sea, Señor. Ayúdame también, Señor, a ser un joven. Ayúdame, Señor, a ser un joven conforme a tu corazón. Y vamos a pedir a nuestro hermano Elías que nos ayude, que toque algo, ¿verdad? Mientras hacemos esta oración. Bendito sea el Señor.